Son las 5, las 4 en Canarias. Continúan las declaraciones de los testigos en el juzgado de Madrid que investiga el 8M. Ayer, recordamos, declaró como investigado el delegado del Gobierno y dijo a la salida que con la información disponible a principios de marzo no podía suspenderse ningún acto multitudinario porque no había razones para ello, no había ningún aviso de pandemia. Esta tarde es el turno de responsables de organizaciones políticas, sindicales y sociales que habían programado protestas durante esos primeros días del pasado mes de marzo. ¿Y qué han dicho? Alfonso Gea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. De todos los testigos que ya han prestado declaración, unos 10 de los 15 citados, ninguno ha manifestado que la delegación del Gobierno les hubiera presionado a través de llamadas telefónicas para que suspendieran sus protestas antes de la declaración del estado de alarma. El último testimonio que ha recibido la jueza es la de Diana Schneiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler. No se sintió presionada en sus conversaciones con la delegación del Gobierno. Le escuchamos. Si cuando recibí la llamada sentí algún tipo de presión para lo que es desconvocar la concentración. Que no, absolutamente no. Rotundo. Schneiker ha matizado que sus palabras fueron malinterpretadas ante la declaración que hizo por la Guardia Civil, porque sí recibió una llamada de la delegación del Gobierno, pero el día 17 de marzo, 2 días después de la declaración del estado de alarma. Donald Trump da un paso más en su enfrentamiento con la Corte Penal Internacional, el tribunal que juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un enfrentamiento que viene de lejos y que está relacionado con investigaciones en Afganistán. ¿Qué hace ahora la Casa Blanca? Corresponsal Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes, pues la administración Trump ha autorizado la imposición de sanciones económicas y la restricción de visas a los funcionarios de la Corte Penal Internacional implicados en cualquier investigación o juicio relacionado con el personal estadounidense sin el consentimiento de Estados Unidos. Lo acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo acusa al Tribunal de la Haya de estar políticamente motivado en su intención de investigar crímenes de guerra cometidos en Afganistán presuntamente por tropas estadounidenses. Este país no es parte del Estatuto de Roma, no reconoce por tanto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a la que Pompeo acusa de corrupta y de vulnerar la soberanía nacional y de poner en peligro la de sus socios como Israel y otros aliados de la OTAN. Los ministros de Exteriores de la Unión se han reunido hoy y han hablado, entre otras cosas, de fronteras y turismo. Al término del encuentro, el ministro alemán ha comparecido para pedir a sus ciudadanos viajes, turismo con responsabilidad. Informa desde Berlín Carmen Viñas. Para el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, el hecho de que las vacaciones de verano en Europa sean posibles es un éxito, aunque ha advertido que la situación es todavía frágil. Disfruten de sus vacaciones de verano, pero con precaución y responsabilidad, ha dicho el ministro dirigiéndose a los alemanes tras la videoreunión mantenida con sus homólogos europeos para unar posturas sobre la seguridad de los viajes a partir del 15 de junio, fecha en la que se levantarán las restricciones turísticas entre los países de la Unión Europea, Reino Unido y los asociados a Schengen. En el caso de España y Noruega, queda pendiente el levantamiento cuando lo hagan sus respectivos gobiernos, que en el caso de España será el 1 de julio. El Ministerio de Transportes está preparando ayudas al transporte de viajeros por carretera complementarias a los 800 millones de euros que irán al transporte terrestre de responsabilidad autonómica. Así se lo ha transmitido el ministro Ábalos a la patronal de autobuses, que se muestra satisfecha a la espera, eso sí, de que se concreten las medidas. Informa Eladio Maizoso. El Gobierno estudia otras medidas para el transporte urbano y el interurbano de competencia estatal, el que comunica distintas autonomías. También para el transporte discrecional, en especial el vinculado al turismo y la enseñanza. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, elogia el compromiso que ha expresado el ministro Ábalos, pero urge que se concreten las medidas para compensar las pérdidas del sector por la epidemia. Desde el 14 de marzo hasta final de año, poder compensar todos los daños causados por la crisis del COVID, la estimación es de 2.000 millones de euros. Pide también la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. Foto España nos animó durante el confinamiento a hacer captar momentos desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas. Participaron en la iniciativa más de 63.000 fotografías. El confinamiento ahora va a marcar su programación que acaba de presentarse. Marta García, cuéntanos.
Pues sí, las exposiciones al aire libre como reivindicación y homenaje al papel que balcones y ventanas han jugado en los últimos meses van a ser las grandes protagonistas de Foto España, que comienza el 25 de junio y lo va a hacer con la inauguración simultánea en 50 ciudades de estas exposiciones que mostrarán las fotografías tomadas por miles y miles de ciudadanos. El confinamiento será también el argumento de tiempo detenido, una exposición digital y un libro que reunirá los trabajos de 40 profesionales como Carlos Espotorno, Manu Bravo o Samuel Aranda, y Foto España acogerá además grandes muestras colectivas en torno a la fotografía japonesa de los años 50 y 60 o a la mirada de los autores de Magnum sobre el cuerpo humano, y entre las exposiciones individuales Alberto Schomer o Ramón Massats. Y la cita de esta tarde. Últimamente no tenemos mucho que celebrar, así que los pequeños logros deberían ser grandes fiestas. Hoy vuelve el fútbol. ¿Crees que no lo íbamos a celebrar? ¡Ay, mi madre! Este jueves a partir de las 8 de la tarde, únete a la fiesta, porque ya podemos salir por el verano, por la vuelta de la Liga o por lo que quieras. Carrusel de fiesta con Dani Garrido y el equipo al completo de Carrusel Deportivo. Solo quedan 2 horas y 54 minutos. Cadena SER, más que nunca, tu casa. Pues la cita es sin duda con Carrusel Deportivo y el deporte. Uxue Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Sí, porque esta noche vuelve el fútbol de Primera División con ese Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 10. Como siempre, se lo vamos a contar en Carrusel Deportivo a partir de las 8. Hoy regresa en Primera División, pero ayer ya lo hizo en Segunda. Con los 45 minutos que restaban del Rayo Vallecano Albacete, ganó el conjunto de Paco Gémez 1-0 y escuchen la tremenda rajada de Lucas Alcaraz, el entrenador del Albacete, que ha cazado Deportes 4 tras finalizar el encuentro. La puta liga esta de los huevos, de la puta liga de mierda esa regional. A ver que me digas de la liga, que voy a cogerte el cuello, no me digas algo. Lo recoge pelota. ¡Fuérzala! ¿Lo recoge pelota dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora polla, ahora no la comemos. Nosotros haciendo el gilipollas 40 días se llevan. Me cago en mi persona. Que me diga este año que lo reviento. Nos la comemos porque somos una puta mierda. Es que somos muy buenos encajadores. Falta poner el culo. Mañana se jugarán 2 partidos más en Primera, a las 7:30 Granada-Getafe y a las 10 el derbi valenciano entre el Valencia y el Levante. Por cierto, que Javier Tebas se ha pronunciado en medios internacionales sobre comportamientos que algunos futbolistas están teniendo durante la fase de desescalada y ha amenazado con volver a plantear el debate de las concentraciones. Fuera del fútbol ya hay calendario oficial de motociclismo. El arranque será el Jerez el 19 de julio con el Gran Premio de España. En total habrá 9 citas en nuestro país. Es todo, sigue La Ventana, ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Nosotros volvemos a las 6, las 5 en Canarias.